control de lo que está sucediendo con el sistema. La única forma que hay de que el sistema operativo vuelva a tomar el control, de garantizar que el sistema operativo puede volver a tomar el control, es por medio de una funcionalidad del hardware, ¿sí? Que son las interrupciones, básicamente. Entonces, eso es algo que lo diferencia de muchos otros sistemas de control, digamos, que es que el sistema abandona el control del sistema para que pueda realizar las tareas de interés, digamos. Bueno, acá tengo un par de filminas sobre la historia de los sistemas operativos. Está muy atado, obviamente, a la evolución de los sistemas de computación, ¿sí? Acá, bueno, está clasificado en un par de generaciones, digamos. Esto empezando en los fines del 40, principios de los 50, ¿sí? Estas máquinas gigantes de válvulas, generalmente diseñadas por las Fuerzas Armadas para, bueno, las primeras máquinas estas se usaron para básicamente cálculos de trayectorias balísticas, ¿sí? O sea, hacer cálculos de cuánta pólvora y qué elevación darle a un cañón para disparar y pegarle a algo que tenemos interés, y cálculos para el diseño de las bombas atómicas, ¿sí? Hacían, qué sé yo, simulaciones de Monte Carlo, por ejemplo, para el diseño de las bombas atómicas. Obviamente el interés de las Fuerzas Armadas en esto es evidente, digamos, estas máquinas eran centenares de veces más rápidas que un ser humano para hacer los cálculos de trayectoria balística, entonces podían resolver muchísimos más disparos por unidad de tiempo que un ejército de computadores humanos, digamos, gente que, de hecho había, digamos, grupos de gente que lo único que hacía era eso, calcular trayectorias. Se sentaban en un escritorio y se pasaban el día llenando tablas con números para hacer los cálculos manuales de trayectorias balísticas. Bueno, estas computadoras los reemplazan a estos, digamos. Acá eran sistemas únicos, ¿sí? O sea, se hacía uno o dos sistemas, así, no eran dos iguales, y la misma gente que los armaba y los mantenía eran los que los utilizaban, ¿sí? Dado que eran sistemas extremadamente frágiles y difíciles de manipular. Creo que la ENIAC, por ejemplo, tenía un tiempo medio de falla de 2 días, ¿sí? O sea, cada 2 días se rompía algo y había que arreglarlo, digamos. Entonces, efectivamente, la máquina estaba a la mitad del tiempo que transcurría, estaba apagada porque estaban tratando de arreglarla, ¿sí? Una máquina que costaba, bueno, muchísima plata, digamos, había costo construirla, y mantenerla andando también costaba mucho dinero. Entonces eran sistemas que no tenían ninguna confiabilidad, digamos. En esos sistemas la programación en sí era prácticamente nula, digamos, simplemente hacían cálculos numéricos, ¿sí? Se les daban lista de números y repetían operaciones, digamos. Después, cuando se pasó de sistemas tan frágiles, digamos, de válvulas, a sistemas un poco más sofisticados y sobre todo confiables, ¿sí? Ya basados en transistores, ya no estaban más tiempo funcionando que paradas por roturas, entonces medio que ya era más fácil venderlas, ¿sí? IBM ya pudo vender varias unidades de estas, por ejemplo la 1401, se vendió durante muchos años, digamos, un sistema bastante confiable. Ya los fabricantes no las utilizaban, ¿sí? No era que los únicos usuarios eran los fabricantes, sino que, bueno, IBM entrenaba gente, ¿sí? Operadores especializados para que manejaran la máquina, y iban los operadores junto con la máquina al cliente, digamos. Ahí ya el cliente, que no era un Estado, ¿sí? Un Estado-nación, se empezaba a preocupar por la eficiencia, es decir, querían amortizar esta máquina que había costado millones de dólares, entonces la querían funcionando las 24 horas al día, digamos. Y se empezaron a hacer desarrollos para, bueno, lograr esa eficiencia. Un problema que tenían los programas originales estos era que eran muy difíciles de vaguear, ¿sí? Los sistemas de programación eran bastante primitivos, entonces
si había una falla, era muy difícil encontrarla, la falla, y pasaba mucho tiempo hasta que el programador, el desarrollador del programa encontraba el problema. Entonces, si el programa hacía solamente ejecutaba un solo programa, y el programa se clavaba porque tenía un bug, bueno, estaba la máquina clavada ahí esperando que el programador lo arreglara, ¿sí? Entonces, bueno, se empezaron a desarrollar sistemas de cola de trabajo en los que si un programa fallaba, se lo sacaba de la cola y se continuaba con el siguiente, y así se podía utilizar la máquina de una manera más eficiente, digamos. Después ya de esa etapa se hizo, bueno, el sistema Operating System 360, que era para esta máquina IBM, bueno, fue un salto bastante importante, digamos. La máquina en sí tenía ya circuitos integrados y el sistema operativo era un sistema operativo de verdad, digamos. Ahí en ese punto fue cuando esta gente se dio cuenta de que era un problema bastante complicado, digamos, hacer un sistema operativo. Prácticamente fracasó, estuvieron muy cerca del fracaso con el sistema, el desarrollo del sistema operativo. O sea, el hardware funcionaba, pero el sistema operativo tenía miles de problemas que eran muy difíciles de arreglar permanentemente. Había que estar actualizando el software de manera... bueno, no, básicamente era uno de los proyectos de software más complejos que había hasta la fecha, eran estos sistemas, ¿sí? Entonces todas las técnicas de desarrollo de software, de ingeniería de software, las inventaron resolviendo los problemas que aparecían durante estos desarrollos, ¿sí? Este tipo, Fred Brooks, es uno de los que estaba a cargo del desarrollo del sistema operativo 360. Bueno, escribió un libro al respecto contando lo problemático, todos los problemas que habían enfrentado. Junto con estos sistemas ya aparecen conceptos que bueno, siguen hasta el día de hoy, digamos, los definen en esta situación. Aparece la multiprogramación, ¿sí? Que es, si recuerdan, la capacidad del sistema de saltar, de cambiar la ejecución de un programa por otro y de vuelta, ¿sí? En intervalos de tiempo relativamente chicos para la escala humana. Entonces, efectivamente lo que sucede es que ambos programas parecen estar ejecutándose de manera simultánea, ¿sí? Aparece el concepto de tiempo compartido, ¿sí? Es decir, que no era un solo el usuario que estaba sentado al frente de la máquina, sino que podía haber más de uno interactuando con el sistema de manera simultánea, ¿sí? En realidad, el sistema operativo hace lo mismo que hace con la multiprogramación, es decir, está prestando atención a un solo usuario a la vez, pero como los usuarios somos muy lentos comparado con la velocidad del sistema, bueno, nos da la impresión de que nos está dando atención completa, cuando en realidad está sirviendo a múltiples usuarios, ¿sí? Después se desarrolla este sistema Multics, que es un concepto bastante avanzado, digamos, de un servicio informático. Acá era tan cara el acceso a la computadora, al sistema, era tan caro comprar uno de estos sistemas que lo que se les ocurrió era, bueno, le brindamos acceso a múltiples usuarios, simplemente el usuario tiene que comprar una terminal, que era mucho más barata, y los conectamos a un sistema central, ¿sí? Es algo muy similar a lo que sucede con la nube, con los data centers actualmente, digamos. Bueno, y en esta época es cuando se desarrolla la primera versión de Unix, ¿sí? Y aparece el estándar POSIX también. Bueno, después el costo de los sistemas bajó muchísimo, ¿sí? Debido al desarrollo de la alta escala de integración en los circuitos integrados, entonces se hizo más barato fabricar un sistema informático. Aparecen procesadores de escala así de usuario final, como el 8080, el 780, los primeros de Intel. Y estas microcomputadoras se entregan con sistemas operativos bastante básicos, digamos, como CPM y luego DOS, que, bueno, se convierten dominante dado que IBM lo soporta. Aparecen, bueno, así, aparecen un montón de sistemas similares a la IBM, ¿sí? IBM publica la especificación de su computadora, entonces múltiples
fabricantes pueden hacer computadoras idénticas que se comporten de la misma manera que la IBM, entonces pueden correr los mismos programas. Y se populariza muchísimo el desarrollo de esta microcomputadora. Bueno, acá ya Apple existía, digamos, y desarrolla bueno, no es que desarrolla, sino que presenta la interfaz gráfica. ¿Sí? Básicamente se la roban a Xerox, a la interfaz gráfica, y la presentan en la Lisa y la Macintosh. Bueno, y después de eso, Microsoft comienza a hacer las múltiples versiones de Windows. Tengo que agregar ahí Windows 11 también. Eso sigue hasta el día de hoy. Principios de los 90 aparece Linux, ¿sí? Y el kernel se empieza a desarrollar muchísimo y se junta después con las aplicaciones de GNU que venían desarrollándose desde los principios de los 80. Aparecen todas las versiones de Unix, ¿sí? Ahí están en la guerra de Unix ahí. Un poco los que más sobreviven son los de Berkeley. Esto BSD quiere decir la B de Berkeley. Y bueno, mantienen funcionando el sistema este FreeBSD, que es de donde deriva el OS X moderno, digamos. El OS X es el sistema operativo de Macintosh moderno, ¿no? Bueno, y aparecen obviamente en las redes. Acá crecen muchísimo las redes de red local y obviamente la aparición de Internet. Bueno, y después de eso viene la parte móvil, ¿sí? Esto ustedes lo conocen bien, aparecen los dispositivos móviles, son computadoras más chicas, digamos. Aparecen los smartphones, aparecen múltiples sistemas operativos para smartphones o para dispositivos móviles. Ahora un poco como que se está estabilizando eso, estamos con o bien Apple o bien algún derivado de Android, ¿sí? Android era una empresa que armó un kernel para dispositivos móviles derivado de Linux, y después Google la compró, y bueno, ahora Google está a cargo de mantener Android. Y es uno de los sistemas operativos más populares debido a es uno de los que más instalaciones tiene funcionando actualmente por la cantidad de celulares que hay dando vuelta en el mundo, digamos. Bien. Bueno, entonces eso es un poco la evolución a grandes rasgos, ¿no? De qué es lo que ha ido pasando con tanto los sistemas informáticos como los sistemas operativos. A lo largo del tiempo se han ido resolviendo problemas. Fundamentalmente, los problemas clásicos aparecieron al principio, digamos. Luego han ido apareciendo otros problemas cuando cambia el escenario, ¿sí? La aparición de Internet genera una nueva serie de problemas. Los dispositivos móviles generan otra serie de problemas nuevos que los sistemas operativos se adaptan para resolver, digamos. Los problemas clásicos son los mismos de antes, digamos. Una cosa que ha pasado es que el hardware y los sistemas de software han ido evolucionando a la par, ¿sí? Se han ido introduciendo cambios en el hardware que permiten liberar capacidades de los sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, modificaciones clásicas, bueno, ya las mencioné, digamos, las interrupciones por tiempo, la protección de memoria, ¿sí? Los diferentes modos de ejecución, que son funcionalidades del hardware, pero que facilitan la implementación de capacidades de sistemas operativos como la multiprogramación y el tiempo compartido, ¿sí? La protección de memoria obviamente es esencial para que, dado que tenemos múltiples programas ejecutándose, ¿sí? Ocupando la memoria de manera simultánea, es importante que no se pisen entre ellos, es decir, que un programa no rompa los datos de otro. Entonces es importante proteger la memoria. Esa protección se realiza por hardware, ¿sí? Para poder realizar la multiprogramación, es decir, para poder saltar de un programa al otro, necesitamos las interrupciones, ¿sí? Los modos de ejecución también protegen el sistema, haciendo que el usuario no rompa, por ejemplo, el sistema en general. Por ejemplo, que un programa de usuario no apague las interrupciones, ¿sí? Sino yo
siendo un usuario vivo, bárbaro, digamos, podría, cuando me toca a mí, hacer que mi programa deshabilite las interrupciones de contador, entonces nunca me van a interrumpir y yo voy a poder utilizar el procesador mucho más tiempo que los demás usuarios, digamos. Para evitar eso es que existen los modos de ejecución, digamos, para poder proteger el sistema de ese tipo de actitudes. Perdón, salté de más acá. Acá, bueno, este gráfico es un ejemplo muy básico, digamos, es bastante simple de entender, digamos, pero supónganse que tenemos 3 tareas que queremos realizar, ¿sí? La 1, la 2 y la 3, como está mostrada acá abajo. Y, bueno, la tarea 1 ocupa 5 minutos, ¿sí? Si tiene la atención completa del sistema, la tarea 1 demora 5 minutos en ejecutarse. La tarea 2 demora 15 minutos, ¿sí? Y la tarea 3 demora 10 minutos. Entonces, si ejecutamos una después de la otra, bueno, el tiempo total son 30 minutos, obviamente, y estos son los usos, ¿sí? Utilizamos la tarea 1, utiliza el procesador, no sé, el 70%, utiliza un poco de la memoria, no utiliza el disco, no utiliza la terminal y no utiliza la impresora, ¿sí? La tarea 2, en cambio, utiliza muy poco el procesador, pero utiliza bastante memoria, prácticamente la mitad, no utiliza el almacenamiento secundario y sí utiliza la terminal un poco, ¿sí? Y no utiliza la impresora. La tarea 3, en cambio, utiliza la impresora y el almacenamiento secundario muchísimo, utiliza un poco de la memoria y muy poquito del procesador. Entonces la multiprogramación lo que hace es ir saltando de la tarea 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 1 y así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mientras la tarea 2 está esperando que el usuario apriete una tecla en el terminal, la tarea 3 está esperando que la impresora termine de imprimir una letra, ¿sí? Se está ejecutando la tarea 1 utilizando el procesador, ¿sí? Y así. Entonces, el procesador se utiliza de manera más eficiente, ¿sí? Lo utilizamos prácticamente al 100%, al principio por lo menos. Lo mismo con la memoria, lo mismo con el disco, lo mismo con la terminal. Fíjense que la utilización de todos es mejor. Y además, todos los trabajos, ¿sí? Se sirven mejor. Fíjense que el trabajo 1 termina prácticamente al mismo tiempo que antes. Acá sale al mismo tiempo, pero probablemente tarde un poquito más que si está solo en el sistema. Pero bueno, más o menos terminan los 5 minutos, igual que antes. Para ese trabajo no cambió nada, digamos. Pero para el caso del trabajo 2, en vez de tener que esperar hasta el minuto 20 para terminar, solamente tengo que esperar hasta el minuto 15. ¿Sí? Lo mismo con el trabajo 3. Antes el trabajo 3 recién empezaba a ejecutarse en el minuto 20 y estaba listo o terminaba la impresión en el minuto 30. ¿Sí? Ahora no, ahora el minuto 10 nomás ya está listo el trabajo 3. Entonces yo acá puedo empezar, por ejemplo, a partir del minuto 10, puedo comenzar la ejecución de otro trabajo que utilice el disco o la impresora, ¿sí? Cosa que antes no podía hacer, tenía que esperar a que termine el trabajo 3. Entonces, la multiprogramación aumenta mucho la eficiencia en el uso del sistema. Históricamente, la eficiencia en el uso del hardware ha sido importante debido al costo del hardware, ¿sí? Eso, dentro de todo, se mantiene en algunas áreas, ¿sí? Antes, una sola computadora era muy difícil de conseguir, muy cara. Ahora, bueno, estas computadoras como la que tengo yo se usan, cualquiera la compra, digamos, bueno, no cualquiera, pero prácticamente cualquiera puede comprarla, y el uso que yo le doy no me interesa a mí la eficiencia en el uso del hardware, ¿sí? O sea, en este ámbito no, eso ha cambiado, pero si estamos hablando de un data center, por ejemplo, que tiene un costo importantísimo, entonces ahí sí nos interesa que la eficiencia en el uso sea alta, ¿sí? Entonces estos conceptos se mantienen en ese lugar. Con respecto al tiempo compartido, la idea es la misma que la de la multiprogramación que acabamos de ver acá, simplemente con la diferencia de que estamos repartiendo la atención del procesador entre múltiples usuarios simultáneos, ¿sí? La idea es que repartimos el tiempo del procesador de manera equitativa entre los usuarios. Uno de estos
originales, así medio clásicos, el CTSS, Compatible Time Sharing System, que tenía un sistema monitor, ¿sí? Una parte del programa que era lo que ahora llamaríamos el sistema operativo, que estaba permanentemente en la memoria, ¿sí? Y ocupaba las primeras 5 kilopalabras del sistema. El programa del usuario que le tocaba en ese momento se cargaba a partir de justo después del monitor, siempre en la misma dirección, ¿sí? Cada una cierta cantidad de tiempo se cambiaba de usuario, entonces se guardaba el estado del programa que se estaban ejecutando y se cargaba el estado del programa del próximo usuario, también a partir de la misma dirección y se continúa la ejecución, ¿sí? Fíjense acá. Bueno, la franjita, se supone que el cuadrado representa la memoria principal, ¿sí? Estamos viendo cómo manejaba la memoria. Entonces, los primeros 5 espacios estaban ocupados por el monitor, eso no cambia. Y, bueno, cargamos el trabajo 1 en la memoria a partir de la dirección 5000. Después de un rato, después de no sé cuánto que decía acá, 200 milisegundos, se carga el trabajo 2, también a partir de la dirección 5000. ¿Sí? Después de un rato se carga el trabajo 3, ¿sí? También a partir de la dirección 5000. Fíjense que la memoria que está ocupando el trabajo 2, que no ha sido sobrescrita por el trabajo 3, se mantiene, ¿sí? Bueno, después le toca al trabajo 1, ¿sí? Y queda un pedazo también de la memoria del trabajo 2 que no ha sido utilizada, ¿sí? Bueno, después aparece otro trabajo, acá el trabajo 4, y eventualmente le va a tocar de nuevo al trabajo 2, y la idea era que, bueno, las direcciones de la 20 a la 25.000 no hacía falta escribirlas porque ya estaban, ¿sí? Estaban sin ocupar, entonces no hacía falta volver a escribirlas porque esas direcciones del espacio de memoria del trabajo 2 ya estaban presentes, digamos. Esto es un sistema real que se utilizaba, digamos, para compartir el sistema entre múltiples usuarios. Y como el cambio entre un programa y otro era relativamente rápido, los usuarios no notaban la diferencia, ¿sí? No notaban problemas de ejecución, digamos. Uno de los grandes cambios que hubo, particularmente por lo mal que la pasó a la gente que desarrollaba los primeros sistemas operativos, ¿sí? La gente que desarrollaba, por ejemplo, este es el OS 360 de IBM. Fue un proyecto que, bueno, se demoró, tuvo 1000 problemas, digamos, pero a raíz de esas dificultades es que hubo un cambio conceptual, digamos, o más que un cambio, es que inventaron cómo hacer para desarrollar un sistema operativo multiprogramado, ¿sí? Se dieron cuenta que no era cuestión de empezar a ejecutar cosas una después de la otra, había que tener un concepto lógico de cómo estructurar la información, no porque anduviera mejor, sino porque se hacía controlable, ¿sí? Uno de los problemas que tiene la multiprogramación es que es muy difícil reproducir un estado particular del sistema, ¿sí? Para debuguear algo. O sea, yo, pónganse que estoy corriendo mi programa y hay múltiples otros programas en ejecución y mi programa presenta un fallo, ¿sí? Y ahora, yo no sé, supongamos que estoy en una situación en la que se está desarrollando al mismo tiempo el sistema operativo, ¿sí? Entonces yo no sé si lo que no anda es mi programa o el sistema operativo. Y volver a reproducir esa situación para generar el fallo de vuelta es muy difícil porque no sé en qué estado estaban los otros programas cuando sucedió el problema, ¿sí? Entonces, enfrentados con esto es que se inventa la idea del proceso, ¿sí? Aparece el concepto del proceso. Ya, obviamente vamos a ver en detalle qué es un proceso. Después aparece la idea del manejo de la memoria virtual, la protección de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasaba que había programas con errores que escribían direcciones de memoria en cualquier lado, se rompía todo y nadie sabía por qué, era muy difícil entender qué era lo que estaba pasando, digamos.
Entonces inventan los conceptos de esto de protección de memoria y de gestión de memoria. Después, a medida que aparecen múltiples usuarios, obviamente aparece el problema de cómo manejar la información y protegerla. ¿Sí? Evitar que, bueno, que los usuarios se roben cosas entre ellos, o que se borren por accidente datos entre ellos. ¿Sí? Hay que agregarle una funcionalidad al sistema para que eso no suceda. Después, bueno, obviamente para mantener la eficiencia, se invierte mucho esfuerzo en desarrollar algoritmos de planificación. ¿Sí? ¿A quién le toca usar el procesador ahora, por ejemplo? ¿O cuánta memoria le tengo que asignar a un proceso particular? Los algoritmos que planifican eso, bueno, fueron desarrollados en esta etapa en la que aparecen los conceptos originales de sistema operativo moderno. Otro problema que aparece fue lo que mencioné del desarrollo del sistema operativo. Está bien, uno hace una primera versión con un esfuerzo grande, ¿sí? Pero después hay que mantenerla, esa versión funcionando. Los usuarios piden funcionalidades nuevas, aparecen bugs que hay que corregir. Entonces hay que continuar con el desarrollo. Y ahí es cuando aparecen problemas de arquitectura. ¿Sí? Si el sistema está mal hecho, la arquitectura del sistema está mal, entonces es muy difícil hacer cambios sin romper nada y que hacerlo lo suficientemente rápido como para que sirvan. Digamos. Entonces ahí hacer un sistema modular se vuelve crítico, y esto es algo que se aprendió, digamos, en esta primera etapa del desarrollo del sistema operativo moderno. Acá hablo un poco más de los detalles que mencionaba recién de la multiprogramación, de los problemas. Típicamente son problemas de sincronización. ¿Sí? Bueno, señales que van de un proceso al otro, ¿sí? Se pierden, llegan 2 veces, no llegan nunca. Eso genera, obviamente, problemas de ejecución. Después están los problemas de concurrencia, ¿sí? Accesos simultáneos a un mismo recurso. Hay 2 programas que quieren utilizar el mismo recurso al mismo tiempo, entonces tenemos problemas de exclusión, que esos, bueno, alguien tiene que resolver. Bueno, aparece lo que mencionaba recién, un funcionamiento que no es determinístico, no puedo reproducirlo. ¿Sí? Tengo una falla y después no la puedo reproducir nunca más hasta que algún otro día le vuelve a aparecer el cliente, digamos. Generalmente el cliente tiene una gran capacidad para reproducir la falla, y nosotros cuando lo queremos arreglar no podemos reproducirla. Bueno, y obviamente los problemas de bloqueo, es decir, 2 programas que, por ejemplo, se están esperando mutuamente o a través de una cadena, ¿sí? Entonces ninguno de los dos avanza, y ninguno de los dos puede avanzar cuando en realidad ninguno de los dos está haciendo nada, digamos, están bloqueados entre sí. Una de las ideas que ayudó mucho a solucionar esto es el concepto de proceso. ¿Sí? Hoy vamos a ver así un pantallazo muy general, después vamos a ver más detalles, pero el proceso es una unidad que incluye, ¿sí? El programa que se quiere ejecutar, es decir, las instrucciones de ejecución del programa, incluye los datos para ejecutarlo al programa, y además incluye una cantidad de información que se denomina entorno o contexto, ¿sí? Que contiene el estado del sistema y del programa en el momento en el que decidimos detener su ejecución. ¿Sí? Entonces, el contexto, imagínense que, véanlo de esta manera, estoy ejecutando un programa, ¿sí? Y de repente freno el reloj del procesador, todo se detiene, ¿sí? Queda todo detenido en un estado, está todo congelado en un estado. Si yo, bueno, detengo ese reloj por 1 hora, no pasa nada. Cuando lo vuelvo a encender al reloj, el programa continúa su ejecución como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Desde el punto de vista del programa no pasó nada, porque no tiene ningún concepto de paso del tiempo. El reloj se detuvo el tiempo, no pasa nada, y cuando vuelve el reloj continúa la ejecución. Bien, entonces si yo agarro ese estado congelado de todo el sistema, ¿sí? Que representa el estado del sistema operativo y del programa, y lo guardo en algún lado, ¿sí? Agarro toda esa información que representa el estado del sistema y la guardo en algún lado,
yo puedo modificar eso, ejecutar otro programa diferente, por ejemplo, durante un rato, y cuando me haga falta, volver a escribir el estado de mi programa original en el sistema, es decir, el estado del procesador, el estado de la memoria, volver a grabar esa información que había guardado y continuar la ejecución. Y desde el punto de vista del programa, no va a haber pasado nada, es como que el tiempo se hubiera detenido, igual que antes, digamos. Todo lo que pasó entre medio al programa no le interesa, ¿sí? Siempre y cuando hayamos guardado bien el estado, el programa no se va a ver afectado por eso, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, apagar el sistema, ¿eh? Apagar la computadora completamente y quitarle la alimentación. Total, después la enciendo, vuelvo a cargar el estado y puedo continuar con mi ejecución, ¿sí? Bien, entonces ese concepto es lo que nos facilita después la multiprogramación, porque yo puedo cambiar un proceso por otro proceso de otro programa y ninguno de los dos se da cuenta que están siendo alternados, ¿sí? Para ellos el tiempo transcurre únicamente cuando el procesador está ejecutando sus instrucciones, ¿sí? Ese concepto de proceso es lo que facilita la multiprogramación. Fíjense que es simplemente un concepto lógico. Lo único crucial acá es tener, bueno, las instrucciones del programa que quiero ejecutar, obviamente los datos de ese programa y el contexto. Es decir, toda la información que yo necesito para poder continuar con la ejecución del programa como si nada hubiera pasado. Todas estas tres ítems forman una unidad que es el proceso. Fíjense acá, bueno, está un poco, obviamente simplificado. Estamos viendo un sistema multiprogramado, ¿sí? Este rectángulo de acá, el medio grande, es la memoria principal. Y tenemos dos procesos, fíjense acá tenemos el proceso A y el proceso B. Están los dos en la memoria, ocupando un espacio de memoria. Entonces, el proceso A, fíjense que consta del programa, ¿sí? Donde dice program, los datos y esa información de contexto o entorno que les mencionaba. Lo mismo con el proceso B, ¿sí? Tiene los datos, tiene el programa y tiene su entorno propio. Entonces, esta información contenida acá dentro del proceso A es suficiente para ejecutarlo el proceso A, para continuar la ejecución del proceso A. Lo mismo con la B, ¿sí? Entonces, el sistema operativo genera estructuras de software, lógicas de control, ¿sí? Fíjense esta parte de la memoria acá ocupada por esta lista de procesos, es una estructura de software creada por el sistema operativo para administrar los procesos. Aquí, de manera simplificada, digamos, nos dice que esta lista contiene la dirección inicial, ¿sí? de el proceso B, ¿sí? La dirección I, esta, me dice dónde empieza el proceso B, dónde empieza el contexto del proceso B. Entonces yo sé que, bueno, todos los datos del proceso B están de manera continua a partir de esta dirección, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero ejecutar el proceso B, digo, bueno, la dirección inicial del proceso B es la dirección base, ¿sí? Que está en este registro que está acá a la derecha, que dice base, ¿sí? Fíjense que ahí dice B, ahí comienza el proceso B. El largo del proceso B es esta flecha que dice H, ¿sí? Todo el proceso ocupa las direcciones desde la B hasta la B más H. Entonces, el proceso B, dentro de este espacio, tiene todo lo que necesita para ejecutarse. Si el proceso B trata de leer o escribir un dato fuera de esta área, está haciendo algo que está mal, ¿sí? Porque no necesita nada de esa información fuera. Todo lo que necesita el proceso B es lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, si en algún momento, por ejemplo, el registro de direcciones de memoria apunta a una dirección que está fuera de este espacio, el hardware se va a dar cuenta, porque la va a comparar a esa dirección la va a comparar con la base, se va a fijar que si es menor que la base, y después se va a fijar si esa dirección es mayor que la base, más el límite, y si alguna de esas dos situaciones se da, quiere decir que el proceso B está haciendo algo que está mal, y no vamos a permitir que se ejecute. Entonces el hardware solo detiene la ejecución del proceso, ¿sí?
Eso es lo que, bueno, mencionamos como protección de memoria. Entonces, el proceso B no puede hacer nada fuera de este espacio. Lo mismo pasa con todos los otros, digamos. Los registros del procesador, estos registros, están guardados dentro del contexto. Entonces, yo cuando cambio de un proceso al otro, cargo el contenido del contexto en los registros del procesador y ahí ya tengo el estado previo del proceso listo para continuar su ejecución. Cuando voy a cambiar a otro proceso, bueno, tomo todos los registros, los guardo en el contexto, tomo el contexto del otro proceso, los cargo en los registros y ahí puedo continuar la ejecución del otro proceso. ¿Sí? Es un poco la idea. De todo contenido en este espacio, en este bloque que se llama proceso. En cuanto a la memoria, bueno, ya mencioné más o menos cómo funciona así la protección, ¿sí? Evitar que los procesos interfieran entre ellos. Otra cosa que es importante es, yo aquí decía que, bueno, el espacio de memoria era continuo, ¿sí? Empezaba en B y terminaba en B más H. Eso en la realidad no es así, ¿sí? Porque es muy ineficiente, ya lo vamos a ver en detalle, pero asignar memoria de esa manera es muy ineficiente. Entonces hay formas más eficientes de asignar memoria de manera automática, es el sistema operativo el que asigna la memoria, la gestiona, y lo hace de manera transparente para el programador. Fíjense que, un ejemplo simple, ¿no? Para que lo veamos, entonces ustedes obviamente ya lo saben, digamos, pero cuando yo escribo el programa, ¿sí? Y lo compilo, ¿cierto? Pongo referencias a direcciones de memoria, ¿sí? Un puntero o hago un salto a una parte del programa, ¿sí? Estoy haciendo referencias a direcciones de memoria. Ahora, esas direcciones de memoria tienen que ser sí o sí direcciones lógicas, porque no pueden ser direcciones absolutas, ¿sí? ¿Por qué no pueden ser absolutas? Porque yo no sé a dónde se va a ejecutar mi programa, no sé a dónde va a caer, en qué espacio de memoria va a caer, cuánto va a valer B, ¿sí? Cuando yo ejecute mi programa en mi máquina, o cuánto va a valer B cuando ejecute el programa en otra máquina diferente, ¿sí? Esa dirección absoluta no la conozco de antemano cuando estoy compilando mi programa. Entonces todos los saltos de memorias tienen que ser relativos a algo, lógicos, ¿sí? No son absolutos. La traducción de esos saltos lógicos a direcciones absolutas las realiza el sistema de manera automática, ¿sí? Asignando memoria automáticamente. Bueno, la contraparte de la protección es poder compartir. Obviamente que gran parte de la potencia de la informática es poder compartir datos entre dos programas, ¿sí? Entonces, el sistema operativo y el manejo de memoria tienen que permitir que de manera controlada dos procesos compartan un espacio de memoria, ¿sí? Bueno, y obviamente el almacenamiento de largo plazo, ¿sí? Si no tuviera almacenamiento de largo plazo, no podría guardar información de una sesión a la siguiente, ¿sí? Tendría que o bien imprimirla en papel y después volverla a cargar en el sistema cuando lo vuelva a encender o algo así. Pero bueno, por suerte hay almacenamiento de largo plazo, entonces yo puedo guardar información de una sesión a la otra, y la administración del almacenamiento de largo plazo es una gran parte del sistema operativo, ¿sí? Cómo administrar el espacio en el almacenamiento secundario es uno de los problemas grandes del sistema operativo que hay que resolver, digamos. Uno de los, sobre todo para la parte de la memoria, obviamente, de los avances así gruesos, es la aparición de la memoria virtual, ¿sí? La memoria virtual es la que nos permite dos cosas, digamos. Por un lado, lo que decía recién de mover, no importa en qué ubicación absoluta esté dentro de la memoria de mi proceso, el proceso funciona de la misma forma, ¿sí? Después, no hace falta que todas las direcciones sean continuas. Yo puedo tener un pedazo de mi proceso por acá, otro pedazo del proceso por otro lado, ¿sí? Y eso no rompe nada, ¿está bien? No hace falta, la continuidad ya no es necesaria. Y además, la memoria virtual me permite generar procesos cuyo tamaño, es decir, el tamaño del contexto más los datos más el programa, sean más grandes, ¿sí?, que la memoria principal. Yo puedo hacer un proceso, supónganse que esta memoria es de 1 giga, yo puedo hacer un proceso que ocupe 2 gigas de espacio, ¿sí?
Y a pesar de que no entra en la memoria principal, yo lo puedo seguir ejecutando, porque el procesador ejecuta una sola parte del programa. En un momento dado, el procesador está ejecutando una sola parte del programa, no está utilizando los 2 gigas de contexto, ¿sí? Entonces, simplemente asegurándome de que cargo en la memoria las partes del programa que estoy ejecutando, es suficiente para que el programa funcione sin problemas, digamos, independientemente de cuánta memoria principal yo tenga realmente. Bien, entonces, bueno, acá brevemente, digamos, sobre la memoria virtual. Fíjense, acá están, a la izquierda están repartidos varios procesos identificados por letras, A, B, C, ¿sí? Bueno, acá están ahí B nomás, pero... fíjense que están divididos en pedacitos, ¿sí? El programa A tiene 10 cuadraditos, ocupa 10 cuadraditos de espacio, el B ocupa 6, ¿sí? Y están distribuidos por diferentes lugares, ¿sí? Pero fíjense que, no sé, a la izquierda, en la memoria principal, ¿sí? El cuadradito A3 y ¿cuál otro? El A4, el A6, esos no están en la memoria principal, están solamente en el disco, ¿sí? Pero bueno, como les decía recién, si yo no lo necesito actual en este momento, no pasa nada. Solamente cuando vaya a necesitar algún dato que esté dentro del cuadradito A3, ahí recién me voy a preocupar, ¿sí? Entonces yo puedo ejecutar el programa A hasta que necesite o bien una instrucción o bien un dato que se encuentren en un bloque que no esté en la memoria principal. Y ahí voy a, bueno, básicamente lo que voy a hacer es traer ese espacio, ese bloquecito 3 lo voy a traer, lo voy a escribir en algún lado de la memoria principal y lo voy a utilizar, digamos. Profe, una consulta. Sí, ¿La memoria principal vendría a ser la RAM o la cache? la RAM. La memoria principal es la memoria RAM. Sí. Bien. Esto lo pareció lo que es el swap, entonces. Claro, el swap es el espacio donde se guardan estos bloques que no están en la memoria, digamos. Cuando yo... bueno, ¿qué es lo que pasa? Digamos, normalmente la idea acá, ¿para qué hago esto? Digamos, vamos un poquito más atrás. Perdón, profe, no sé si eso es la pregunta. ¿Memoria swap y memoria virtual es lo mismo? No, la swap es una parte que se utiliza para implementar la memoria virtual. Es uno de los bloques que constituye el sistema de memoria virtual. Veamos si lo puedo explicar así brevemente. Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante, ¿no? Pero trato de explicarlo ahora. Volvamos un poquito para atrás, digamos. ¿Por qué hacemos todo esto? La mayoría de los programas, ¿sí? No todos, pero la gran mayoría del programa, tienen que interactuar en algún momento de su ejecución o bien con el usuario o bien con un dispositivo que no es el procesador, ¿sí? Tienen que interactuar, por ejemplo, con el almacenamiento secundario. Los datos están guardados en el disco, por ejemplo. O tengo que esperar a que me lleguen datos por la conexión de internet, ¿sí? O tengo que esperar a que el usuario apriete una tecla. ¿Está bien? Entonces, esos tiempos muertos en los que, ¿qué pasa? El procesador es mucho más rápido que esos periféricos que mencionaba, ¿sí? El procesador es mucho más rápido que el disco, es mucho más rápido que la conexión de internet, muchísimo más rápido que el usuario. Entonces, mientras estamos esperando que el usuario apriete la tecla Y, ¿sí? El procesador no está haciendo nada. Son millones y millones de ciclos de CPU que el procesador está fijándose si ya apretó la tecla, no, apretó la tecla, no, apretó la tecla, no. Entonces, todo ese tiempo es tiempo muerto, que lo podríamos usar para ejecutar otro programa, ¿sí? Que no esté esperando algo. Un programa que sí tenga instrucciones para ejecutar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es cargo en la memoria otro programa, el programa B. Y mientras estoy esperando que el usuario apriete la tecla Y y venga una interrupción, ejecuto las instrucciones del programa B. ¿Está bien? Ahora, eventualmente el programa B se bloquea también de nuevo, porque otra vez está esperando ahora que llegue un paquete por la placa de red, por ejemplo. Y el paquete no llega, entonces está esperando ahí. Para no estar al pedo esperando, entonces cargamos otro programa más en la memoria principal, ¿sí? El programa C. Eventualmente ese programa C se va a bloquear también, ¿sí?
y yo podría llenar la memoria completamente de programas, y aún así pasa que están todos bloqueados. En un momento determinado el procesador no tiene nada que hacer, porque todos los programas están bloqueados esperando que pase algo. Y ya no tengo memoria para usar. Ya la llené a la memoria, no puedo cargar otro programa más. ¿Sí? Porque ya está llena la memoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro y saco un pedazo del programa B que no se está usando. ¿Sí? Supónganse que yo estoy ejecutando, para el caso del programa B, estoy en ejecución, mis instrucciones están en el bloque B0. ¿Sí? Y ahí estoy bloqueado esperando que el usuario me mande que me llegue un paquete por la red. ¿Sí? Entonces lo que hago es, agarro el bloque B3 que no se está usando, lo escribo en el almacenamiento secundario, lo escribo en la partición de swap, ¿sí? En el swapeo, escribo ese bloque en el swapeo, y en ese espacio que libero cargo un programa más y lo ejecuto. ¿Está bien? Entonces, es el funcionamiento, la gracia de la memoria virtual, digamos. Me permite tener una cantidad mayor de programas cargados en la memoria principal con alta probabilidad de que alguno se esté ejecutando. ¿Para qué? Para que el procesador esté ocupado. Queremos mantener ocupado el procesador. Otra cosa que me permite hacer la memoria virtual es lo que mencionaba recién, supónganse que tengo un solo programa, no tengo el B, tengo solamente el A, pero el A es enorme, es más grande que la memoria principal. Si yo lo cargo en la memoria, no me entra, no me alcanza la memoria para cargar todos los bloques del programa A. Entonces no los cargo algunos, lo que puedo, ni siquiera me hace falta llenarla en la memoria, ¿sí? Supongamos que la lleno, cargo los programas, lleno la memoria con los bloques del programa A, y los que faltan los dejo en el disco. ¿Sí? Cuando voy a necesitar un bloque que está en el disco, entonces lo que hago es descargo uno, elijo alguno de alguna manera, con un algoritmo que ya vamos a ver, elijo cuál sacar, supónganse saco la 9, lo escribo en el disco y cargo el bloque que quiero utilizar. Y ahí puedo continuar la ejecución. ¿Sí? Entonces, efectivamente estoy ejecutando un programa que es más grande que la memoria principal. Y eso me lo permite solamente el uso de la memoria virtual. Cuando yo tengo este problema de que el programa es muy grande, ¿sí? Y tengo muchos programas que son muy grandes, y tengo la memoria llena, me pasa este problema de que estoy constantemente moviendo bloques de la memoria principal al disco. ¿Sí? Porque justo quiero ejecutar un bloque de A que no está, entonces lo voy a buscar al disco. Ahora, buscar un bloque del disco lleva un montonazo de tiempo, ¿sí? Porque el disco es muy lento. Entonces, bueno, hasta que vuelva el programa A, hasta que esté el bloque que necesito, bueno, vamos a ejecutar el programa B. Pero el programa B también tiene el mismo problema, hay un bloque en el disco, entonces también lo voy a buscar. Y así estoy permanentemente esperando que vengan bloques del disco. Por eso es que ustedes lo ven, seguramente cuando ustedes hacen un programa muy grande, que de repente, no sé, se equivocan y empieza a ocupar muchísima memoria, o es a propósito, digamos, un programa que ocupa mucha memoria, llega un momento en el que el sistema baja muchísimo el rendimiento. Se ve que está permanentemente accediendo al almacenamiento secundario. Le dice que está swapeando mucho, ¿sí? Y está haciendo eso, está copiando bloques de la memoria al disco, del disco a la memoria, y al final se pasa todo el tiempo haciendo eso y no ejecuta nada en realidad. Todos los programas avanzan muy lento porque están todos esperando algún bloque del disco. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que pasa cuando tenemos demasiados programas muy grandes, digamos. El rendimiento del sistema cae muchísimo. Pero bueno, si no llegamos a esas situaciones extremas, anda bastante bien esto, digamos, y permite la ejecución de múltiples programas de manera simultánea, a pesar de no tener suficiente memoria principal para tenerlos a todos ellos cargados, digamos. No sé si sirvió de algo esa explicación. Bueno. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, acá está un poco lo que mencionaba. Todo esto que les digo de el bloque de memoria no está y lo voy a buscar al disco, lo hace el hardware solo. ¿Sí? Hay una unidad que se llama Memory Management Unit, ¿sí? Que se encarga de hacer esto, de fijarse, ¿sí? El bloque que está buscando el procesador, la dirección que el procesador está buscando, se encuentra en la memoria principal o se encuentra en el almacenamiento secundario. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, bueno,
la busca en el almacenamiento secundario y la copia a la RAM, o bien directamente la va a buscar a la RAM y se la da al procesador, ¿sí? Es una unidad de hardware. Por eso que les decía que el desarrollo del hardware y del software del sistema operativo van en paralelo, digamos. Estas necesidades Pero, aparecen. Sí. pero ¿cómo hace el hardware? O sea, entiendo que lo vaya a buscar el hardware, pero no, por ahí no termino de entender cómo el hardware o sea, sin un programa es capaz de entender que tiene que ir a buscar memoria al disco, por ejemplo. Claro, digamos, Me lo que parece hace como es, muy abstracto. imagínate que tenés cada proceso, tenés una de estas tablas, ¿eh? El proceso A, que te dice, bueno, el proceso A ocupa 10 bloques, o 11 bloques, como acá, ¿sí? El tamaño del proceso A es de 11 bloques. Y tenés en la RAM, en algún lado de la RAM, tenés una tablita con los 11 bloques, ¿sí? Que tiene 11 lugares, la tablita, y te dice que el bloque 0 está en la RAM, tiene un 1 si está en la RAM y tiene un 0 si está en el almacenamiento secundario. Entonces tenés, este está en la RAM, este está en la RAM, este no, este sí, este no, este sí, ¿sí? Esa información está en un arreglo en la RAM, escrita en la RAM, así, 11 lugares, cada uno con un 1, con un 0. Ah, bien. Bueno, entonces, la dirección virtual va a agarrar y va a decir, bueno, le va a decir a la unidad de almacenamiento de memoria, de manejo de memoria, le va a decir, bueno, el procesador quiere esta dirección, ¿sí? Esta dirección es del proceso A, ¿sí? La unidad esta reconoce esa dirección virtual, se da cuenta que es para el proceso A y que quiere un dato que está en el bloque 3, interpretando la dirección únicamente. Después vamos a ver cómo. Digamos, el hardware interpreta el número de la dirección virtual y se da cuenta que es el bloque 3 del proceso A. El hardware de la unidad de manejo de memoria sabe, porque lo tiene escrito en un registro, dónde empieza la tablita esta del proceso A. Entonces dice, bueno, vamos a ver si el bloque 3 del proceso A está en la memoria principal, dada la dirección virtual, ¿sí? Sabe, bueno, queremos el bloque 3 del proceso A, vamos a ver si está. Entra a la tabla este y ve en la RAM que no está el coso, hay un 0 acá, no está en la memoria RAM. Entonces no tiene sentido ir a buscarlo a la memoria principal porque no está el dato ahí. Entonces lo que hace es generar una interrupción, Claro. un fallo de página se llama, ¿sí? Entonces, por un lado, realiza la búsqueda, por ejemplo con la DMA, le dice a la DMA, bueno, anda a buscar este sector, cárgalo en la RAM, y además, al interrumpir la ejecución del procesador, porque no puede continuar, dado que la dirección no existe, el procesador, el sistema operativo, toma el control del procesador y decide comenzar a ejecutar el proceso B. ¿Por qué? Porque el proceso A no se puede ejecutar porque no tiene la información necesaria. No tenemos esa instrucción todavía en la memoria, entonces no la puedo ejecutar, vamos a hacer otra cosa, vamos a ejecutar el proceso B. Y mientras se está copiando la información que necesitamos en la memoria principal, continuamos con la ejecución del proceso B. ¿Sí? Y bueno, todo cambia. Ahora el Memory Management Unit mira una nueva dirección virtual del proceso B, sabe dónde está la tablita correspondiente al proceso B, entonces sabe si esos bloques están o no están en la RAM y continúa así. Eso es Claro. muy alto nivel, digamos. O sea, la base, digamos, está en esa tabla, en ese registro que tiene, de decir, bueno, Exactamente, yo exactamente. sé qué bloques tengo en la RAM, qué bloques tengo en el Claro, disco, y en base a esto, bueno, de alguna manera va y busca. Pero bueno, claro, básicamente es gracias a esa tabla exacto. que entiende el Memory Manager como... Exacto. Este hardware, ¿sí? El hardware, bueno, el hardware tiene un registro que le dice, bueno, el proceso que está ejecutando ahora tiene su tabla en tal dirección, tiene un registro ahí para guardar una dirección, ¿sí? Del proceso, el inicio de la tabla del proceso que se está ejecutando en este momento, ¿sí? Eso es todo lo que tiene. Entonces, bueno, mirando eso ya sabe a dónde tiene que ir a buscar. Y el sistema operativo es el encargado de escribir en esa dirección de memoria los datos correspondientes al proceso A. El sistema operativo llena esta tabla, la crea y la llena y después escribe en el registro del Memory Management Unit. Es el sistema operativo el que se encarga de hacer eso. Pero el Claro, hardware tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Es por eso que les digo que se desarrollan en paralelo, digamos. Agregamos esta capacidad en el hardware y además el sistema operativo tiene la capacidad de crear esta estructura lógica, digamos.
Entiendo. Después tenemos un par de clases más de manejo de memoria, lo vamos a ver en más detalle esto. Bueno, después estos temas de seguridad y protección, esto ya lo he dicho varias veces, digamos, hay que básicamente proteger la información, ¿sí?, de los usuarios y de los programas. Eso significa mantener la disponibilidad, ¿sí? Es decir, que el usuario tiene que poder utilizarlo del sistema o la información. Hay que mantener la confidencialidad, ¿sí?, para que usuarios no permitidos accedan a nuestros datos, y la integridad, es decir, evitar que alguien modifique la información de un usuario sin autorización, ¿sí? Estos conceptos generales se aplican en múltiples niveles dentro del sistema operativo y también dentro de las aplicaciones, digamos. Después están los problemas de planificación, ¿sí? Esto que les decía de, bueno, cuando hay que liberar memoria porque no hay más lugar, ¿qué hacemos? ¿A quién le saco un bloque? ¿Al A, al B? ¿Cuál bloque del A copio al disco para hacer lugar, digamos? Esas decisiones son las decisiones de planificación. Por ejemplo, se bloquea el proceso A, como decimos recién, de todos los procesos que hay para ejecutar. ¿A quién le toca ahora? ¿Cuál ejecuto? ¿Sí? Tengo que elegir alguno de esos. Eso es un problema de planificación que el sistema operativo tiene que resolver también. Y lo tiene que hacer de manera equitativa, ¿sí? Cuando los procesos compiten en igualdad de condiciones, el sistema operativo tiene que ser equitativo en el acceso a los recursos. Tiene que tener la capacidad de presentar una respuesta diferenciada. Por ejemplo, si yo tengo un usuario que me paga más para tener más tiempo de procesador, entonces el sistema operativo tiene que permitir hacer eso. Y obviamente lo tiene que hacer de manera eficiente. Entonces no me puedo pasar la mitad del tiempo del procesador pensando qué proceso voy a ejecutar, porque estoy perdiendo un montón de tiempo en una tarea que a nadie le interesa, ¿sí? La ejecución del sistema operativo tiene que ser lo más rápida posible para que el sistema ejecute lo que sí interesa, que es los programas de los usuarios, digamos. Entonces, en general, el sistema operativo está conformado por por estos bloques, digamos. Una parte que recibe las interrupciones, ¿sí?, ya sea de software o de hardware, ¿sí?, o bien llamadas de sistema. Ya vamos a ver qué son estas. Básicamente la llamada de sistema es que el proceso, un programa de usuario quiere ejecutar una rutina del sistema operativo. Le pide al sistema operativo, hace esto por mí, por favor. Por ejemplo, mostrar una letra en la pantalla, ¿sí? Es una llamada de sistema. Entonces, bueno, el sistema operativo provee rutinas que sirven esas llamadas. Después tiene estas estructuras lógicas, con colas, tablas, ¿sí?, como las que veíamos recién, las tablas de memoria. Tiene un montón de estructuras lógicas de este tipo. Y tiene programas, ¿sí?, como el planificador, en este caso, el planificador de corto plazo, ¿sí? Este planificador de corto plazo se encarga de decidir de todos los procesos que están listos para ser ejecutados ahora. ¿A quién le toca ejecutarse? ¿Sí? Eso es lo que hace el planificador de corto plazo. Entonces, a grosso modo, esta es la estructura básica, lógica de un sistema operativo. Bueno, acá un poco, volviendo al tema de la complejidad, ¿sí?, los sistemas operativos son, bueno, inevitablemente son cada vez más complejos, ¿sí? La cantidad de software que hay es muy grande, y se realimenta con la capacidad del hardware, ¿sí? El hardware que cada vez más capaz, entonces el software aumenta la complejidad, digamos. Mantenerlo funcionando es bastante difícil, ¿sí? Si cualquiera que haya mantenido un software se da cuenta que mantener andando un sistema de este tipo es una cosa bastante compleja. Imagínense la cantidad de plata que gasta Google, por ejemplo, en mantener funcionando Android, ¿sí? ¿Cuánto le cuesta a Microsoft desarrollar y mantener los sistemas operativos que tienen funcionando, ¿sí?, en la actualidad? Es un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de ingeniería muy grande, digamos. No es algo fácil de hacer. Entonces, es crítico que el sistema en sí esté estructurado de una manera correcta para permitir el mantenimiento de manera eficiente, ¿sí?
el sistema operativo es un sistema de ingeniería complejo, ¿sí? Y tiene los problemas que tienen todos los problemas de ingeniería, digamos. Siempre están atrasados, siempre aparecen cosas imprevistas y nunca funciona como uno quiere, digamos. ¿Sí? Entonces, esto sucede en todos los proyectos de ingeniería, digamos. Estamos siempre atrasados, siempre hay imprevistos y los resultados nunca son los que esperábamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, como en todas las áreas de ingeniería, hay mucho esfuerzo en mitigar estos problemas para, bueno, hacer más predecibles los desarrollos y acortarlos, obviamente. Tratar de encontrar los problemas lo antes posible, ¿sí? Siempre es mucho más barato encontrar los problemas temprano que tarde, digamos. No es lo mismo, bueno, lo más clásico, un ejemplo típico es el de los automóviles, digamos. Imagínense que no es lo mismo un ingeniero que está haciendo un desarrollo y encuentra un bug en el software de un, no sé, para decir algo crítico, digamos, del airbag de un auto, ¿sí? Arreglarlo no le cuesta nada, digamos, lo encuentra, lo arregla y listo, que encontrar ese bug cuando el software ya está instalado en 3 millones de autos alrededor del mundo, digamos, y hay que corregirlo, ¿sí? Hay que llamar para que los dueños de los autos vuelvan al concesionario para cambiar el software. Eso cuesta una cantidad de plata terrible, digamos. Entonces, encontrar los errores lo antes posible. Hay que, la estructura del sistema tiene que permitir eso, tiene que ayudar a encontrar errores lo antes posible. Y bueno, obviamente el rendimiento, tratar de que la estructura del sistema permita hacer desarrollos simples y eficientes, digamos. Esto, fíjense que son conceptos muy generales lo que estoy dando, son problemas que, bueno, aparecen en todos los proyectos de ingeniería, hay problemas así, no solamente de ingeniería de software o electrónica, sino que toda la ingeniería. Los problemas son estos, digamos, el manejo de proyectos. Hay algunas características un poquito más nuevas, no son muy nuevas que digamos, pero, no sé, 30 años, que han ido apareciendo. También algunas de ellas gracias al desarrollo de variaciones en el hardware, ¿sí? Los microkernels permiten, la idea del microkernel es hacer que solamente las funciones esenciales sean ejecutadas por el kernel, y el resto tratar de que todo sea en el espacio de usuario. Espacio de usuario quiere decir programas que no tienen privilegio de ejecución, ¿sí? Entonces, eso permite que el código que se ejecuta con mucho privilegio sea una cantidad de código muy chiquita, y eso reduce la cantidad de bugs, digamos, que se están ejecutando en el espacio del kernel. Bueno, el multithreading, ¿sí? El concepto de multithreading para poder aprovechar los procesadores que tienen multicore. Bueno, también para aprovechar los sistemas multicore, la idea de procesamiento simétrico, ¿sí? Que es un poco previo al multithreading. Y por último, los sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Acá, con la aparición de conectividad de gran ancho de banda entre sistemas de hardware, entonces se puede hacer un sistema distribuido en el que se le ofrece al usuario un espacio de memoria único, con un sistema de archivos único, cuando en realidad está distribuido en múltiples sistemas de hardware, ¿sí? Separados. Bueno, son cosas que han aparecido así al final, digamos. Bueno, no sé si tienen más preguntas, chicos. No sé si quedó claro la parte de la memoria, me parece que confundí más de lo que aclaré. No, quedó bastante claro lo de la memoria, ¿eh? Va, por lo menos así, como para un pantallazo inicial de esta. Sí. Va, por lo menos a mí me quedó bastante claro. Sí, tal cual, perfecto. O sea, está bien la explicación. Bueno, ya vamos tenemos un par de capítulos sobre manejo de memoria, así que lo vamos a ver en bastante más detalle. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. No sé si tienen más preguntas.